Dejadme que antes de empezar esta mesa os cuente una intimidad, porque además creo que no estoy desvelando ningún secreto y que creo que es importante que lo sepáis para que entendáis un poco qué ha pasado con esta mesa. Joaquín nos ha explicado que durante la pandemia empezamos a hacer eventos virtuales y que, bueno, pues que la verdad es que estuvimos muy contentos del éxito. Y en el patronato de diciembre del año 2021 pues recibimos el encargo por parte del patronato de no solo repetir el foro de envejecimiento, sino hacerlo presencial. Y en eso estábamos. Cuando nos empezamos a plantear el foro de envejecimiento, quizás una de las mesas que teníamos más claras era esta. Y era esta porque en diciembre del año 2021 el International Longevity Center de Londres se había puesto en contacto con nosotros a través de un colaborador de la fundación, diciéndonos que había hecho un estudio que se llamaba El dividendo de la longevidad y que ese estudio no solo contenía datos de toda Europa, sino que también tenía datos específicos de España, que estaban buscando un partner para la difusión de este estudio y que habían pensado que Datividad era una muy buena institución para difundir el estudio. Bueno, pues lo primero que piensas es que muchísimas gracias, que estamos muy contentos, que estamos muy orgullosos y que por supuesto que lo haremos. Como ya nos conocéis y somos de engañar a la gente y sobre todo los amigos, pues lo primero que hicimos fue decirle a Carlos Campuzano, que en aquel momento colaboraba con la Fundación Edacivida, que lo liderara él. ¿Qué mejor persona para hablar del dividendo de la longevidad? Una persona que lleva más de 20 años dedicando en el mundo político no solo a la parte de pensiones, sino también a la parte social. Con lo cual la mesa fue muy fácil de montar. Pensamos, dividendo de la longevidad, ahora os explicaré lo que es, y luego pongamos a hablar a 3 personas que sepan, representando a aquellas personas que tienen algo que decir sobre este dividendo de la longevidad. La parte médica, la parte más social y la parte de la administración. Y yo creo que, no voy a exagerar, pero que en mayo-junio esto estaba cerrado. Y nada, el domingo por la tarde de la semana pasada, media hora antes de que se hiciera público, Carles Campuzano me llamó y me dijo: voy a ser el nuevo conseller de Drets Socials de la Generalitat de Cataluña. Y lo primero que me salió fue: felicidades, ya te podrían haber nombrado la semana que viene, que es lo que me salió del alma decirle. Y nada, me dijo: no te preocupes, te ayudaremos a buscar otro ponente, pero evidentemente a nadie le podíamos pasar el encargo con tan poco tiempo, porque al fin y al cabo era una semana. Yo me estudié mucho más la presentación de lo que le había hecho y dije, bueno, pues la haré yo. Y ayer por la tarde se nos cayó otra pata. Y esa pata no es tan agradable porque es por la muerte de un familiar, con lo cual, abusando de la amistad de José Augusto y de Carlos, pues haremos lo que podamos. Así que nada, empezamos con el dividendo de la longevidad. Yo os he explicado la historia. El International Longevity Center es un centro reconocido de prestigio que está en Londres, que ha hecho un estudio sobre lo que ha denominado el dividendo de la longevidad y que tiene una separata con datos españoles, que es lo que vamos a contar, y a partir de aquí pues debatiremos sobre los conceptos. Muchas de las cosas que están aquí yo creo que Ángel las ha explicado y seguro que las ha explicado mucho mejor que yo, con lo cual yo voy a intentar centrarme en el dato más gordo y en lo que vemos nosotros como fundación. El estudio se divide en 3 partes, que es la demografía actual y la evolución de futuro, los impactos que esta demografía actual van a tener y luego lo que el estudio propone como conclusiones, que es el nuevo acuerdo sobre el envejecimiento de la sociedad, que a partir de aquí yo creo que es donde realmente se produce el debate y lo novedoso del estudio. Estos datos los conocéis, yo creo que además Ángel ha abundado mucho sobre ellos, pero a mí hay 2 cosas que me llaman la atención y no lo habíamos comentado, que es el incremento espectacular de la esperanza de vida, desde 35 años a principio del siglo XX hasta 83,6, el último dato que nosotros manejamos, que mes arriba, mes abajo, y la reducción drástica de la tasa de fertilidad en 1,19 hijos por mujer en el año 2021 en España, que eso pues a mí ya me llamaba mucho la atención, pero después de escuchar a Ángel creo que sí que es realmente pues, lo preocupante. Y como Datividad, lo que nos preocupa
Y lo que nos ocupa es que estamos con una población muy envejecida y en los próximos años se van a jubilar 20 millones de personas. Hemos hecho un ejercicio que lo hemos hecho a partir de los datos del CIS, intentando separar la población española por generaciones. Lo de las generaciones, ya sabéis que también funciona esto como año arriba y año abajo, pero yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que entre los denominados generación X, entre los que me encuentro, y los baby boomers, estamos hablando de esas 20 millones de personas que en los próximos años vamos a vivir entre 20, 30 o 40 años más en función de tu edad, que vamos a tener unas necesidades completamente diferentes a las que tenemos ahora y que por el número gordo, si sumamos 7,5, 8,4 y 4,6, estamos hablando de muy poca gente que haya detrás para sostener el sistema tal como lo conocemos. Lo dejo aquí. Yo creo que Ángel ha explicado muy bien todo lo que hay detrás, pero nosotros cuando hacemos este tipo de gráficas, pues realmente nos asustamos. Y no es un susto de ostras, es que creo que no somos conscientes de lo que tenemos por delante. El informe habla de los retos del envejecimiento de la población y habla de los retos del envejecimiento de la población en tres aspectos. Por un lado, las pensiones, por otro lado, la economía de los cuidados y por otro lado, el talento senior. Que yo creo que son tres cosas que en estos momentos empiezan a estar en la opinión pública y en la prensa, pero que tampoco estamos abordando en toda la magnitud que se refiere. Quizás el tema de pensiones es el que más se habla porque al final es un tema más recurrente. En la economía de los cuidados, bueno, José Augusto nos ayudará mucho a definir lo que es y lo que vamos a necesitar en el futuro y sobre todo un tema que nos preocupa mucho, que es la falta de profesionales, porque al final todos envejeceremos, necesitaremos cuidados, pero necesitaremos que nos cuiden y no hay suficiente población. Y luego yo creo que está el talento senior, del que mañana también hablaremos ampliamente, del que tenemos que verlo como una oportunidad de futuro. Yo no me atrevo a hablar de las pensiones después de Ángel, pero básicamente es que las pensiones se incrementan cada año de manera muy importante, que en los últimos 8 años, según datos de la IREF, han subido un 35% y que para el 2023 puede que asciendan hasta los 13.700 millones de euros. Y creo que este dato es antes de conocer los IPCs de este año, con lo cual seguramente el dato es mayor. Con todo esto, lo que queremos decir es que el tema de las pensiones como que es un tema que está ahí, que va a seguir estando y que es lo que conocemos. Lo que tenemos que tener claro, y yo creo que también Ángel lo ha apuntado, es que bueno, hay que ver cómo las gestionamos, pero sabemos que van a ser una parte importante del consumo o del gasto del país. Estas tablas quizás son menos conocidas y luego José Augusto seguramente podrá dar más datos. Pero otra parte muy importante del gasto en España, no solo relacionado con las mayores, sino con las personas en general, es el gasto en lo que hemos llamado economía de los cuidados, pero que en general es el gasto en sanidad. Y yo creo que se ve claramente que hay a partir de una determinada edad donde el gasto es muy importante, llegando a cifras de 3.055 euros de media por persona, pero lo que se ve claramente es que hay a partir de un determinado momento donde el coste que hacemos de sanidad pues prácticamente se duplica. Y prácticamente se duplica y sin ser demasiado entendida lo que podemos apreciar que es cuando aparece los primeros síntomas de enfermedad o que aparecen las primeras enfermedades crónicas o que aparece el mayor consumo farmacéutico. La tabla de al lado, que no sé si se ve lo suficientemente bien, lo que intenta es explicarnos cómo se distribuye este coste sanitario. Y básicamente vemos que se distribuye en atención primaria, en atención hospitalaria, sociosanitaria y farmacia. Se me antoja que el coste en farmacia es más difícil de gestionar,
pero sí, y en esto también trabajamos en Ativida, lo sabéis perfectamente, durante muchos años en abogar por la integración social y sanitaria y redistribuir la mejor atención en cada uno de los niveles asistenciales, de tal manera que podamos atender a las personas bien, pero donde nos cuesten menos dinero. Y el tercer reto que plantea el informe es lo que denomina el impacto del talento senior. Y teniendo el dato de que prácticamente la mitad de la población tiene más de 50 años, nos deberíamos preguntar cómo son estas personas. O cómo somos estas personas. Y básicamente somos personas que trabajamos y que prácticamente generan 3 de cada 10 euros de la economía, pero también es gente que consume. Y Ángel también lo ha puesto encima de la mesa. Quizás cambian sus hábitos de consumo, quizás pasan de consumir una cosa a consumir la otra, pero es gente que consume y que generan y que su consumo es un 26% del PIB español. Y luego hay un tema que a nosotros nos ha llamado mucho la atención desde nuestra perspectiva de España, porque pensad que recuerdo que es un informe que se ha hecho en Inglaterra, es que la población española es solidaria. A mí realmente me parece poco las 6 horas al año de media de voluntariado que se dice que se gasta en el informe. No sé cómo se han hecho los números, pero desde una perspectiva muy inglesa lo ponen mucho en valor porque al final el voluntariado son horas que si no fueran voluntariado serían PIB y generarían riqueza. Es decir, cuando acompañamos a un sobrino al cole o cuando un abuelo pues va a recoger al nieto al colegio, si no lo hicieran ellos sin cobrar, lo estaría realizando otra persona. Cuando una persona mayor cuida a otra persona mayor o a un familiar, eso es una generación de riqueza que no está cuantificada. A partir de aquí empiezan a hablar sobre cómo impactaría este talento senior en la población y si lo veis, lo que nos vienen a decir es que si consiguiéramos incrementar la tasa de empleo entre las personas entre 50 y 64 años al nivel de otros países europeos, que básicamente son los países más nórdicos, pues se podría generar un incremento del PIB del 11%, que equivaldría a 2,5 billones de dólares. Todo esto generaría, además, más PIB y al final entras en una dinámica positiva. Es lo que viene a decir el informe. Tenemos una población envejecida. Si somos capaces de sacar provecho de esta población envejecida, pues evidentemente podremos generar más riqueza. Y ya no solo contemplarlo desde la perspectiva del gasto. ¿Por qué no hacemos eso? Y el informe habla de cuatro barreras. Una, el edadismo, lo ha apuntado antes la compañera. Existen muchos perjuicios hacia las personas mayores. No te voy a explicar lo que es y además yo creo que hay campañas, nosotros también lo hemos trabajado, pero sí que es verdad que existen ciertos perjuicios de la misma manera que en su día existían ciertos perjuicios hacia el trabajo de la mujer y existen ciertos perjuicios hacia otros colectivos. Luego habla de los productos y servicios no inclusivos, que nosotros con la lectura del informe hemos entendido por productos y servicios no inclusivos aquellos productos y servicios que no están pensados al cambio de demanda. Ostras, a mí cuando me venden una crema que no hay ninguna arruga, pues a lo mejor no me apetece mucho comprarme la crema, porque lo que pienso es que a lo mejor me están engañando. En cambio, cuando los primeros anunciantes empezaron a hacer anuncios con señoras que tenían una edad mucho más parecida a la mía y que no le quedaban los pantalones tan bien como a Claudia Schiffer, lo cual se ve que soy una baby boomer de narices, pues a lo mejor me apetece más comprarme ese pantalón. El mercado laboral no flexible, que yo creo que es el trabajo, y me sabe muy mal que no haya podido venir Valeriano Gómez, porque yo creo que es el punto en el que
Carlos también tendrá cosas que decir, pero al final yo creo que es el punto, que sepamos conciliar mejor la parte personal con la parte laboral a medida que nos hacemos mayores, y luego los problemas de salud que evidentemente ponen en peligro o dificultan pues, las últimas etapas de trabajo en la vida. Nos dan 2 datos. Y son 2 datos que también van vinculados con cosas que ha dicho Ángel, porque Ángel ha dicho, hay algunas personas o hay algunos estudios que empiezan a decir que si hay personas que trabajan durante más tiempo, viven más tiempo, aunque en otros trabajos quizás no. Pero también hay mayores índices de consumo, dice este estudio. Y al final, lo que viene a decir es que si tenemos una población que se cuida, y una manera de hacer ver a que la población se cuida es el índice de prevención, el índice de vacunación y la inversión en salud preventiva, pues esas personas están más sanas y por lo tanto consumen más y por lo tanto producen más PIB y por lo tanto hacen más voluntariado. Este es un poco el resumen del informe. O sea, en definitiva, tenemos una población envejecida, pero si esa población envejecida somos capaces de cuidarla, esa población envejecida aún nos puede dar mucho más de lo que hasta ahora nos está dando. Y finaliza el estudio con lo que no hemos denominado el nuevo acuerdo sobre el envejecimiento de la sociedad y propone pues, 4 puntos que yo creo que son los que, pues que luego podemos comentar. 1, invertir en salud y reconocer el valor económico que esa inversión en salud genera. Es decir, no solo curar a las personas, sino que hacer que no se pongan enfermas. Abordando también las desigualdades en materia de salud, y cuando Ángel ponía aquella tabla del nivel educativo, al final ha dicho también podría estar ligado al nivel económico, pues un poco lo mismo. Hay numerosos estudios que nos dicen que las personas con niveles adquisitivos más pobres pues tienen un menor nivel de salud y por lo tanto una menor esperanza de vida. Y priorizar aquellas medidas que mejoren el índice de desarrollo inclusivo, que para los que no conozcáis el concepto, el índice de desarrollo inclusivo lo que dice es no si generas mucha riqueza, que también, sino cómo la redistribuyes. Es decir, puntúa mejor un país que genera un poquito menos pero redistribuye mejor que aquel que genera mucha riqueza pero que todo va a parar a las mismas capas sociales. Respaldar el trabajo en un mundo cambiante y en un proceso de envejecimiento, básicamente adaptar el mercado laboral a las condiciones del nuevo trabajador. Y hay un concepto que yo creo que está poco desarrollado en estos momentos, aunque lo apuntamos muchas veces, que nosotros aquí lo hemos traducido muy mal diciendo que es invertir en el aprendizaje de por vida, que básicamente lo que significa en inglés es la mejora continua y la adaptación de la persona a los puestos de trabajo y el reciclaje, que son cosas que también ha apuntado Ángel. El tercer punto que pone encima de la mesa es aprovechar el creciente poder de los mayores como consumidores. Creo que Ángel ha acabado con este punto. Y reconocer y respaldar las contribuciones no remuneradas que al final, a pesar de que no producen PIB, lo que hacen es que las personas estén más activas, tengan una mayor vida comunitaria, vivan en comunidad, se aparten de esa soledad no deseada que dificulta los proyectos de vida y incrementa los problemas de salud. Hasta aquí el informe. Ahora vamos a empezar un coloquio. Dejadme que esta vez presente bien a la gente, porque por aquello de, a pesar de que seamos amigos, voy a empezar por Carlos, que es austero hasta en sus currículums y dice que solamente es licenciado en Geografía, Historia y Derecho y es actual secretario confederal de la Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Ese cargo, que es muy corto, implica que por ti yo creo que hablas con todos los ministros
que tienen la mayor partida de gasto público en estos momentos, porque debes hablar tanto con trabajo, con seguridad social, con pensiones y supongo que con inmigración también, o sea que no se te escapa nadie. A Valeriano, que no lo voy a presentar, pero que era la tercera persona, es el exministro de Trabajo y que nos tenía que ayudar a contextualizar todas las partes de administración pública, y José Augusto García, que es médico especialista en geriatría, diplomado en gestión clínica y en gestión de servicios sanitarios, en liderazgo y gestión de equipos y programas de alta dirección de empresas. Y en estos momentos, lo acorto un poco, José Augusto, con tu permiso, es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y ese es el motivo por el que estás aquí. Entonces, yo me siento y os hago la primera pregunta, que es ¿qué os ha parecido o qué pensáis sobre todo lo que nos cuenta el International Longevity Center de Reino Unido y que hemos tenido la oportunidad de resumir, más mal que bien, en esta presentación? ¿Empiezo yo? Bueno, yo he tenido la oportunidad, lógicamente, de ver el informe previamente y me parece atinado. Yo es que creo que el envejecimiento de la población es un hecho. No sería apocalíptico en los desequilibrios poblacionales, creo que se van a reequilibrar, creo que demográficamente se va a resolver. No creo que se haga por la vía de mejorar mucho la tasa de natalidad. Creo que para que mejorar la tasa de natalidad hay que hacer mucha política pública y hay que hacer muchas cosas para que eso que nos contaba el director general del Banco de España se adecúe los hijos que queremos tener con los que tenemos, porque para que se adecúen ambas cosas hay que hacer política pública de apoyo y política pública de concienciación y de aumento de la corresponsabilidad en el hogar. O sea, hay que invertir en infraestructuras, hay que invertir en conciliación, hay que flexibilizar, pero también hay que aumentar la corresponsabilidad en el hogar porque sigue recayendo más en mujeres. Pero el equilibrio demográfico vendrá fundamentalmente por la inmigración. Esto es en España y en Europa. Es decir, Europa es un continente que envejece, pero no es pensable que uno de los sitios donde cualquiera, si antes de nacer pudiera elegir dónde caer, Europa sería un sitio elegido con gran profusión, pues lo vayamos a dejar despoblarse. Eso no va a pasar. O sea, por tanto, nos volveremos a hacer como toda la historia de la humanidad y reequilibraremos la población con natalidad, pero sobre todo con migración. Pero lo que es cierto es que tenemos una mayor esperanza de vida y un proceso de envejecimiento que, unido a la baja natalidad, nos presenta un reto que hay que abordar y que yo creo que lo que hace es simplemente dibujar una sociedad distinta. Y una sociedad distinta que, como bien explica el informe, está llena de oportunidades y que va a modificar hábitos de consumo, que va a modificar necesidades y que hay que invertir no solo en servicios sanitarios, en servicios sociosanitarios, pero que además hay para las personas que están en el target de mejor nivel económico, tercera edad que no cuarta, tiene también en materia de negocio, por decirlo de alguna manera, tiene oportunidades enormes en, como se ha dicho, en industria turística, en cultural, en formación, educación también. Hay muchos mayores que se están formando, que se forman también y es algo que en las universidades lo vemos. Y yo creo que son elementos que están encima de la mesa. Por tanto, yo no sería pesimista en este asunto y creo que la orientación que hace el informe es una orientación adecuada. Y en ese sentido, pues creo que lo que tenemos que hacer es preparar al país para ello y requerimos políticas públicas relevantes en esa materia, además de una labor de concienciación y pedagógica importante. José Augusto. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo coincido en el diagnóstico que hace Carlos, pero me gustaría compartir algunas reflexiones, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos allí donde queríamos estar, que era con una sociedad envejecida lo más sana posible, lo más activa posible. Eso es lo que todos hemos luchado individualmente por ser, ¿no? De manera que no es ninguna sorpresa. Y además yo creo que eso es un éxito desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, sociales, de protección, de todo tipo de los países de Europa en general, ¿no? Como dice el informe. Yo creo que, por lo tanto, eso es un primer mensaje, que es un mensaje positivo. Lo estamos consiguiendo, aquello que queríamos. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que luchar y priorizar ciertos elementos. Yo ahora recuerdo que estamos en el año 2020-30, es la década de envejecimiento saludable
de la organización de la ONU. Y esta década se basa en hacer 4 grandes grupos de políticas. Uno de ellos, cambiar la imagen que tenemos del envejecimiento, que suele ser una imagen negativa, que decían, estábamos hablando del edadismo, ¿no? O de la discriminación por edad, ¿no? Hay que cambiarla. Si no la cambiamos, no seremos capaces de hacer políticas públicas a favor de las personas mayores. Si seguimos pensando que envejecer es un problema, que ser mayor da problemas, que es una cosa, la peor etapa de nuestras vidas, pues no vamos a hacer políticas activas. Entonces, esto es muy curioso. Y pongo un ejemplo rápido, estamos últimamente trabajando mucho, y solo faltaría, en leyes de igualdad de género, que por supuesto hay que hacerlas y hay que potenciarlas, y en cambio seguimos viendo como grandes empresas de prestigio, no quiero señalar a ninguna, que es muy fácil, al llegar a cierta edad, a sus consejeros del Consejo de Administración los jubilan, los apartan. Si solo fuera el Consejo. ¿Es así o no? Y no solamente el Consejo, los trabajadores mismos, ¿no? Con lo cual, oye, tenemos que cambiar la imagen del envejecimiento. Segunda cosa importante, dice la ONU, oiga, tenemos que hacer entornos amigables para la gente mayor. Y todo el mundo piensa, cuando habla de eso, todo el mundo piensa en el autobús aquel que está adaptado a la discapacidad. No, entornos amigables no es solo eso. Entornos amigables es tener una pensión digna y poder acceder al transporte público. Entornos amigables es poder ejercer como cualquier ciudadano de cualquier edad en el día a día. Y eso significa, pues eso, tener una actividad social, tener actividad intergeneracional, probablemente tener más tiempo de trabajo y actividad laboral, y eso es el segundo gran pilar de envejecimiento. Tercer gran pilar de envejecimiento, disponer de un servicio sanitario adecuado, que hay países que aún no lo tienen. Y el cuarto, tener una adecuada provisión y cobertura de los cuidados de larga duración, los cuidados a la dependencia. Y aquí, en este último apartado, nosotros, yo creo, que desde España tenemos muchísimo que aprender. Eso no lo dice el informe, Eso no lo dice el informe, pero ya lo añado yo, porque si no nos dejamos siempre la población de mayor edad, con mayor discapacidad, que son los menos, afortunadamente, los que porcentualmente tienen menos representación en número, los dejamos olvidados. Y yo creo que después de lo que nos pasó en el coronavirus, con la epidemia, y lo que vimos que cómo azotó a personas con discapacidad, tanto en domicilio como en residencias, eso es una asignatura que no podemos dejar de abordar por nuestro propio bien, porque yo quiero pasar los siguientes 40 o 50 años viviendo activamente, trabajando activamente, hasta que pueda o hasta que me lo permitan, y desde luego pues participando activamente socialmente. Pero si al final necesito un soporte en una situación complicada de final de vida, tener el soporte adecuado, que yo creo que hoy por hoy tenemos que luchar en voz muy alta y reclamar en voz muy alta. Y que no es tan complicado, Bueno, yo quería abundar en 2 temas. Quería daros las gracias porque os habéis leído el informe, y me alegro que coincidáis, porque si no sería un problema. Y sí que me gustaría abundar en 2 temas que a mí especialmente me preocupan y porque son 2 temas que yo creo que son de futuro y que en la Fundación estamos trabajando. Uno es el de los cuidados, que te preguntaré más a ti, José Augusto, y el otro es todo el tema del mercado laboral, la gestión del talento senior, cómo lo ves desde los sindicatos, cómo creéis que se debe trabajar y en definitiva, cómo podemos adecuar. Yo siempre digo lo mismo, y a lo mejor estoy equivocada. A mí no me... Déjame que utilice la expresión produce rechazo, en el sentido de que no me pasa nada o no me siento mal conmigo misma. Si voy al médico, veo a un médico mayor porque asocio experiencia, sabiduría, saber hacer. Y en cambio, a lo mejor, si estoy en un supermercado y me cobra una señora un poco más mayor, pienso, ostras, a lo mejor esta señora estaría descansando. Y esto es un tema muy de sociedad. Entonces, creo que aquí se unen dos cosas. No sé cómo lo veis hablo del sindicato, pero al final yo creo que es un poco la imagen de la sociedad. ¿Cómo podemos unir estos dos planteamientos, ¿no? de unos trabajos más físicos, si quieres, y otros más intelectuales? ¿Cómo se conjuga esto en una legislación que al final tiene que ser para todos, ¿no? Porque no podemos hacer tantos trajes a medida? Bueno, yo me apunto a hablar de cuidados también, Sí, lo sé. Y de dependencia, porque tenemos Y yo de trabajo. Bien. Tenemos un plan de choque para la plena implantación del sistema de atención a la dependencia, firmado en octubre del año 2020. Es un plan de choque que termina en el año 2023 y que creo que tiene noticias importantes, pero tiene insuficiencias relevantes. Y
Y creo que eso hay que plantearlo con claridad. Y donde además hay un componente que me preocupa especialmente y es la falta de cooperación interadministrativa entre el Estado central y las comunidades autónomas. Las competencias son autonómicas, pero el sistema está cofinanciado. El Estado desapareció de la financiación del sistema de atención a la dependencia en la crisis anterior y ha vuelto a reaparecer ahora todavía de manera insuficiente. Pero se produce un choque porque lo que se quiere es que se aumente la financiación, pero no que se impongan condiciones en la prestación de servicios. Y tenemos una situación muy, muy complicada. Hoy estamos dedicando un 0,7, un 0,8 del PIB y nos hace falta el doble para poder acabar con la lista de espera y poder dar servicios profesionales a todo el mundo. Esto yo decía antes que las necesidades derivadas del envejecimiento dependen. Hay una tercera edad, una cuarta edad. En la cuarta edad, lo decía bien José Augusto, lo que tenemos efectivamente es un consumo de servicio sanitario y sociosanitario muy relevante que tenemos que proveer y que creo que tenemos mucho que mejorar ahí. Y esa es una materia que me parece esencial. El informe habla de reconocer el valor de los cuidados dentro del entorno familiar, de los mayores. Bueno, eso hay que hacerlo, pero sobre todo hay que prestar servicios profesionales de calidad por parte de trabajadores y trabajadoras bien formados, cualificados, con reconocimiento social y con condiciones de seguridad en centros de día, en residencias, en ayuda a domicilio, en una teleasistencia de calidad. En cuanto al mercado de trabajo que estabas planteando, a mí un médico joven y muy cualificado, mi médico de atención primaria me da una confianza enorme, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos un problema fundamental que tiene que ver con la edad, pero tiene que ver con otras cosas. Tenemos absolutamente infrautilizada la atención primaria. Tenemos puesta en cuestión la atención primaria. Ya teníamos un problema en la sanidad pública en la especialidad. Y en esta pandemia, que creíamos que teníamos una excelente atención primaria, resulta que la tenemos ahora con muchas carencias. Tenemos una falta de selección de médicos de atención primaria porque no es atractivo para los jóvenes. Ganan más en una especialidad en un hospital que en una medicina de atención primaria. Tenemos exportación de jóvenes médicos formados en España y que salen fuera. Y nosotros necesitamos tener una atención primaria de calidad, porque para este envejecimiento que tenemos por delante, la labor de información, prevención, asesoramiento y tratamiento preventivo, hablaba el informe de un 6% del presupuesto. Nosotros necesitamos en salud pública al menos un 1% del presupuesto. Estamos en 0,1, 0,2 del PIB. Nosotros necesitamos en atención primaria un 25% del presupuesto sanitario. Estamos en una media del 14%. La comunidad autónoma que más gasta es Andalucía con un 17% y la que menos es Madrid con un 9%. Y es un asunto que tenemos que abordar de manera evidente. Y necesitamos aumentar el presupuesto sanitario. Este año tenemos presupuestos expansivos para el 2023. Pero en esos presupuestos expansivos, la sanidad va a tener una financiación por debajo del 6% del Producto Interior Bruto. Y nosotros necesitamos una sanidad que esté financiada por encima del 7%, más cerca del 7,5%. Bueno, esos son elementos determinantes. Con esa coordinación sociosanitaria que tan mal ha funcionado en pandemia, y lo hemos visto en las residencias, y que tiene que producirse de manera muy, muy clara, ¿no? Y luego tenemos, si entramos al mercado de trabajo, tenemos un problema de dualidades en el mercado de trabajo, que voy a apuntar solamente. Luego, si queréis, profundizamos un poco más, para no extenderme mucho. Se contrapone jóvenes con mayores. Pensiones, cuánto se revalorizan las pensiones, cuánto suben los salarios, cuánto cobran los jóvenes, la precariedad. Se contrapone empleo fijo con empleo temporal. Se contraponen muchas cosas que al final todas ellas siempre tienen un hilo conductor, que es la reducción del esfuerzo público en los elementos de predistribución de renta para poder participar de la sociedad en condiciones de igualdad, de distribución de renta y de redistribución, de la que habla el informe de manera muy correcta. Bueno, esos elementos tenemos que combatirlos. Cuando se discute la revalorización de las pensiones o se contrapone con el crecimiento de los salarios o se contrapone con la precariedad de los jóvenes, lo que se está planteando siempre es reduzcamos el esfuerzo en la financiación de la nutrición económica de las personas mayores, que hoy son un 20% de la población, pero van a ser un tercio en 15 años.
¿vale? Y por tanto, la capacidad de generar riqueza, actividad, es mucho mayor si somos capaces efectivamente de que los mecanismos de predistribución, distribución y de redistribución funcionen y que la participación de la gente mayor para la generación de ese empleo del futuro es determinante. También la de la compatibilidad, y termino con esto, por no dar demasiadas claves. Habla el informe de trabajo flexible. En España tenemos un problema de tiempo parcial indeseado en el mercado de trabajo, fundamentalmente concentrado en mujeres. Y el tiempo parcial es una oportunidad, pero es una oportunidad precisamente de transición, transicional. ¿Por qué no buscamos ejemplos como el holandés, donde efectivamente hay un modelo de transición, donde las personas de más edad vienen transicionando también porque pueden mantener actividad más tiempo? España tenía un problema, lo apunta también muy bien el informe, de falta de tasa de actividad y empleo en las personas mayores de 50 a 55 años. Estamos mejorando, pero seguimos teniendo una tasa de actividad y empleo en los mayores de 60 que se parece a los menores de 24. Nosotros no podemos tener un mercado de trabajo concentrado entre 30 y 55 en una población que envejece. Pero para eso tenemos que permitir la permanencia en el empleo, tenemos que acabar con el fenómeno de expulsión y tenemos que ser conscientes, lo decía el director general también, de que los trabajos no son igual. Hay gente que prolonga voluntariamente. Los menos. Sobre todo los que tienen un nivel retributivo que se ve mermado en el momento de llegar a la jubilación y tienen un trabajo que físicamente se puede mantener más allá de los 65 años. Profesores universitarios, médicos, profesionales liberales, tienen tendencia, entre otras cosas, porque hay una disminución de renta disponible en el sistema de pensiones en respecto de ellos. Y sin embargo hay otros donde efectivamente eso no se produce. También es cierto que en algunas profesiones, si tú lo vives cada día, faltan profesionales, con lo cual necesitaréis, ¿no?, alargar periodos o sea, tiempo de trabajo de esos profesionales, ¿o no, José Augusto? Sí, yo creo que aquí hay una de las grandes, digamos, retos que tenemos que afrontar en los siguientes años, es una falta de profesionales enorme. En muchos sectores, no solamente en el sector sanitario, en el mundo de los cuidados, sino yo creo que en otros mundos, ¿no? Pues en ingenieros parece que nos faltan muchos ingenieros, sobre todo para las nuevas tecnologías, bueno, en fin, yo creo que de todos los sectores, ¿no? Eso es un problema. En el mundo de los cuidados, por ejemplo, para poner cifras, la Unión Europea ya estima que para cuidador formal, nuestro déficit actual en la Unión Europea es de 1,1 millones de trabajadores. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto quiere decir que en estos momentos las personas que necesitan cuidados formales en residencias, en centros de día o en otro tipo de atención, como puede ser la atención domiciliaria, pues no tenemos gente para poderla cuidar. Y eso perpetúa un círculo que hay que empezar a romper. Y eso sí que tienen que ser políticas públicas. ¿Dónde se aguantan estos cuidados? Se aguantan allí donde el cuidado informal llega. ¿Y quién presta el cuidado informal normalmente? La mujer, normalmente familiar, que es un motivo enorme de discriminación de la mujer. Y dices, hombre, claro, pero ¿qué quieres decir? Que si no tenemos trabajadores formales y la mujer tiene que hacer el cuidado informal y se sigue atando aquí, no la estamos liberando para que se pueda incorporar al mercado formal de trabajo. Que eso es uno de los elementos que la mantiene en el mercado informal, ¿no? Solución, lo que señalaba Carlos antes, la única solución en el mercado laboral en Europa es la inmigración. Y eso es y desde el punto de vista de envejecimiento es un hecho. Los necesitamos que se incorporen con la mayoría de habilidades, con la mayoría de formación, para ocupar puestos de trabajo no solamente de bajo nivel de cualificación, sino de alto nivel de cualificación, como pueden ser médicos, enfermeras, ingenieros, etcétera, etcétera, para que contribuyan de manera importante, a través de impuestos y consumo, al crecimiento también y la sostenibilidad económica de nuestra sociedad, nos guste o no nos guste. Yo, respecto al tema de que trabajen más las personas mayores, soy un defensor. Y soy un defensor porque yo soy geriatra y aquí me gustaría con ustedes compartir un tema muy importante. Miren, el envejecimiento saludable consiste en hacer algunas cosas muy sencillitas. Una de ellas es mantener un grado de actividad física importante, ejercicio físico, mantener una dieta adecuada, por cierto, la dieta mediterránea, que es nuestra dieta, poca cantidad de proteínas animales, sobre todo de tipo rojo, no quiero seguir mucho por aquí por esta polémica, y sobre todo legumbres, verduras, fruta, y luego mantener activa la mente.
Y para mantenerla activa la mente, nosotros estamos en un país idóneo, porque la mejor actividad mental es la relación social. La relación social te obliga a vestirte de manera adecuada, a dirigirte de manera adecuada a tu interlocutor, acordarte de cómo se llama, acordarte de lo que le dijiste el día anterior, que incluso pudo ser una mentirijilla, de, oye, me toca acordar que se la dije. Por lo tanto, es una actividad muy importante. Esos 3 elementos de envejecimiento es lo que nos han hecho ser un país de enorme longevidad. Según las estadísticas, el segundo del mundo, el tercero del mundo. En el 2050 la mayoría dicen que seremos el primero del mundo, España. Pero hay 2 grandes amenazas. 2 grandes amenazas. Una amenaza, la pobreza. Por lo tanto, hay que mantener pensiones dignas para todos, porque si no se nos va al traste el invento. Segunda amenaza, la soledad no deseada, que en estos momentos ya es un factor de riesgo más importante que el tabaco o el alcohol respecto a la mortalidad. Es decir, oye, José Augusto, ¿qué estás diciendo? No estoy diciendo que la gente que se siente sola, especialmente de cierta edad, tiene más riesgo de morir que aquel que fuma 15 cigarrillos al día. Es así. Y no lo tenemos introducido en el día a día de nuestra práctica clínica diaria, los médicos. Y luego me gustaría también pensar, hombre, pues si el trabajo lo que hace es obligarte a tener actividad mental, actividad física, el trabajo es fuente de salud. Por lo tanto, desde el punto de vista de envejecimiento saludable, trabajar es bueno. ¿Cómo? Pues de la manera que se pueda. Yo creo que es muy importante estimular trabajo flexible con jubilación o parcial trabajo y jubilación. Segunda cosa importante. Oye, qué curioso. Los autónomos, lo señalaba una asistente antes, los autónomos tienen una edad, alargan más la edad de jubilación, los que son autónomos. Yo creo que hay que empezar a potenciar elementos importantes como, por ejemplo, la emprendeduría en personas mayores, que inviertan, que creen nuevas empresas. Ojo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden aplicar su experiencia, pueden aplicar sus conocimientos previos empresariales. Además, se van a sentir empresarios y, por lo tanto, personas socialmente que aporten a la sociedad y van a contribuir a romper esa imagen que tenemos de la gente mayor, que es una persona siempre asociada a discapacidad, a enfermedad, a un problema económico, etcétera, etcétera. Ahora, hay que trabajar la predistribución, evidentemente, y la redistribución. ¿Por qué? Para no tener pobres y para que las cargas no caigan solo en gente joven, porque sí, eso no puede ser, ¿no? Yo creo que ahí tienen una asignatura política importantísima nuestros políticos. Del sistema de cuidados, intentar poner el acento en lo que ha dicho Carlos. No podemos hacer cuidados de larga duración en un país que dedica entre el 0,7 y el 0,8 del Producto Interior Bruto a cuidados de larga duración cuando la media de la Unión Europea es del 1,5. Por cierto, de la Unión Europea de los 28. Aquí hay países como Rumanía, Bulgaria, ojo, que son países con un nivel de desarrollo social muy inferior a nosotros. Cuando coges los 8 más ricos, la media es del 2,5% del PIB. Nosotros con el 0,7 no podemos. Y un tema de modelo. Un tema de modelo detrás de eso es que no solamente tener residencias y centros de día, es tener atención domiciliaria. Cada vez más. ¿Saben cuánto dedica una comunidad autónoma como Cataluña, de la que yo vengo, a atención domiciliaria a personas con dependencia? Eso es el último informe del INSERSO, que lo recoge el informe del CES, ¿no? Del Consejo de Estado. Económico-social. Económico-social. 20 minutos al día. Me han oído bien, ¿eh? 20 minutos al día para atender personas que necesitan transferencias, que necesitan alimentación ayudada, que necesitan ayuda en las actividades de la vida diaria. 20 minutos al día. Claro, en fin, hay que empezar a poner encima de la mesa, yo creo que este tipo de claim ya, no podemos aguantar una sanidad con un 6% de financiación, hay que subirlo un 7%, lo decía él. Por cierto, la financiación global siempre se mantiene en el 11, 12 y va creciendo. ¿Por qué? Porque la parte de privada va creciendo, con aportación del ciudadano. Y cuidados de larga duración entrarán en crisis si no empezamos a aportar más. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Yo voy a pedir que quiero ser puntual y quiero que si hay alguien que tenga alguna pregunta, que la podamos hacer. Si me permites 2 o 3 cosas al hilo de lo que le plantea José Augusto, que son muy importantes. Primero, sistema de pensiones. No es que haya que mantenerlo, porque no, es que se puede. O sea, es que es perfectamente factible mantener un sistema de pensiones comparable para las generaciones más numerosas que vienen y, por tanto, se están tomando medidas, se seguirán tomando. Podríamos discutir mucho sobre las proyecciones del Banco de España que se nos han presentado hace un rato, es el informe que presentó el gobernador hace un par de días, pero no me voy a extender en eso. Soledad no deseada. Esto no afecta solo a la gente mayor. La digitalización
estamos apreciando un fenómeno de crecimiento de la soledad no deseada con una fuerte incidencia en gente joven, especialmente en adolescentes. Y ojo con ese asunto porque es un asunto clave. El asunto de los cuidados. Hay que apostar por servicios profesionales. La ayuda a domicilio tiene una demanda creciente. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar en casa, si puede ser. Pero eso requiere un trabajo de calidad. No hemos sido capaces y no hemos cerrado acuerdo con el acuerdo de acreditación de centros que acaba de aprobar el Gobierno con las comunidades autónomas sin el apoyo de los interlocutores sociales, porque las ratios que se plantean son insuficientes, porque no se quiere garantizar que las personas que trabajan en ayuda a domicilio tengan al menos un 60% de jornada de trabajo, porque se sigue apostando por un trabajo precario que hay que acabar con él. La ayuda a domicilio es clave, pero es clave con calidad, con formación, con reconocimiento. Son elementos de verdad muy importantes, porque si no estamos condenados a una sociedad que en términos de igualdad, como bien decía José Augusto, no avanzará lo suficiente. Hemos aumentado mucho tasa de actividad y empleo de las mujeres. Lo hemos sustituido en buena medida por población femenina e inmigrante. Pero lo que no podemos es ir a un modelo de mujer mayor cuidando de mujeres mayores. Ese no es un modelo sano y no es un modelo que debamos defender. Pues nada, yo voy a dar paso. Lo siento, José Augusto. No. Voy a ver si alguien quiere una... Cortitas, por favor. Si no, os voy a cortar. Bueno, pues gracias. Me parece muy interesante todo lo que se ha dicho y para pensar. Pero me sorprende que estamos hablando cuidados. Yo soy enfermera y soy antropóloga y no se ha nombrado para nada la enfermería, nada más que el doctor que ha hecho en ese momento referencia a las enfermeras. No podemos hablar de cuidados si no hablamos del desarrollo de la enfermería. La enfermera hoy en día es un grado universitario y entre el auxiliar de enfermería y la enfermera dista más de 10 años de estudios. Si no se desarrolla la profesión de enfermería y como bien apuntáis sin daros cuenta todo el rato, hay que profesionalizarlo, hay que reconocerlo, pero después aquí no hay ni una enfermera. ¿Dónde está representada la Sociedad Madrileña de Enfermería Geriátrica, por ejemplo? No sé, que hablemos de cuidados y no hablemos de enfermería, que es el objeto justo de la profesión, los cuidados, pues además hay como de trasfondo también hay un telón un poco peligroso, porque hablamos de cuidados y enseguida viene la mujer extranjera, no formada, que viene a dar los cuidados, y es en detrimento también de los cuidados enfermeros, que yo pienso que en este sentido España siempre vamos con la asignatura suspensa. No se da en otros países de Europa, donde precisamente la enfermería tiene una carga enorme en los cuidados y una responsabilidad social enorme frente a la población. Déjame que te conteste yo muy brevemente, porque desde Datividad, y José Augusto lo sabe porque nos conoce bien, tenemos un foro en el que estáis siempre presentes, que es el Congreso de Dependencia Internacional de Calidad de Vida, que lo haremos el año que viene. Si todo va bien, esperamos hacerlo en Madrid, y somos unos firmes defensores del trabajo de las enfermeras. Aquí queríamos hacer una exposición más de la enfermería, perdona. Queríamos hacer un trabajo más social y poniendo en valor también todo el trabajo previo que como ciudadanía y en nivel de prevención tenemos que hacer. Y yo creo que al final no hemos hablado mucho de cuidados, hemos hablado mucho de trabajo, pero el objetivo de la mesa era decir precisamente que no os queremos utilizar, y si os tenemos que utilizar, queremos utilizar muy tarde, porque queremos vivir mejor durante muchos años. Pues estáis aquí invitadísimas para la próxima mesa. La enfermera no está para el cuidado de un enfermo, de una persona enferma, sino para el cuidado de la persona sana. Ese es un error de concepto terrible. Que quede claro que desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
El respeto es máximo a la enfermería. De hecho, somos la primera sociedad interdisciplinar, multidisciplinar de España, creada en el 48, con enfermeras desde el primer momento. O sea, que no hay nada que decir. Cuando hablamos de cuidados de larga duración, hablamos no de la enfermera, que ojalá tuviésemos las ratios medianos de la OCDE, estamos muy por debajo de la mitad, tenemos menos de la mitad de enfermería por habitante que la media de la OCDE, sino de los profesionales que están por debajo de las enfermeras, es decir, gerocultores, trabajadores auxiliares de domicilio. Eso es un drama. Eso es un drama porque es un drama. Y aquí hay que dignificarles el trabajo, decir, oiga, usted va a trabajar en un entorno que también es importante para la sociedad. La gente prefiere trabajar en un hospital que trabajar en el domicilio con personas mayores con dependencia. Segundo, hay que pagarles bien. En estos momentos tienen el 50% de remuneración. Yo hice un estudio reciente ayer. 50% de remuneración con una media de 150 horas más de trabajo al año. Esa es la realidad del sector. Y tercero, hay que intentar formarlas. Y ahí sí que tenemos, no a las enfermeras, por cierto, que es cierto que vienen bien formadas, y las de España muy bien formadas, sino a todo el personal que hay por debajo, ¿no? Y ahí nos jugamos la calidad de atención que prestamos, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo con personas formadas que no formadas. No vale cualquiera. No es un inmigrante que viene y le pones a cuidar. No. Hace falta también que haya una formación y ojalá todas tuviesen una supervisión de enfermería. Permíteme un comentario solo, por un dato. No voy a excusarme porque me comparto la importancia de la enfermería. Lo que pasa es que hoy teníamos, como bien ha dicho María José, una visión un poco más global, pero pondré un dato que enlaza bien con esto. Acuerdo de acreditación de centros, lo he mencionado antes. Gobierno central, comunidades autónomas. Ratios de personal. Uno de los motivos por los que nosotros no hemos participado de ese acuerdo es porque nosotros queríamos y exigimos que en todos los centros residenciales, centros de día, la coordinación sociosanitaria esté dirigida por personal médico, por personal de enfermería, por personal sanitario. Y sin embargo, ese acuerdo de acreditación ha salido diciendo que habrá personal de alguna profesión sanitaria genérico, porque lo que se pretende es rebajar el nivel de cualificación de las personas que están haciéndolo. ¿Qué ocurre? Que aquí coinciden, y hay una especie de pacto de canallas, aquí coincide las dificultades de financiación del Estado central, que desaparecieron y ahora se han recuperado parcialmente. La defensa de las comunidades autónomas de dame más financiación, pero no me pongas condiciones, y que la provisión de servicios residenciales y de centros de día es en un 85% privada, y lo que se pretende es aumentame los precios de concierto, pero no me coloques obligaciones adicionales que además son más caras, porque si tengo un médico o una médica o un enfermero o una enfermera, tengo que pagarles un salario más elevado. Carlos, bueno, es que esas son cosas en las que tenemos haremos que otra mesa, pero Sí, te tengo que cortar. No puedo. Queremos ser muy puntuales y muy escrupulosos con el horario. Son las 12:02 y tengo que dar paso a una mesa de pensiones que Asunta Sentías ha preparado con todo el cariño. Así que nada, os doy las gracias. Si os queréis quedar, estás más que invitados. Que vaya muy bien el congreso al que ahora asistes. Y, oye, yo creo que la mesa ha quedado muy bien. Podemos repetirla cuando queráis y invitando a enfermería. Hay mucho de qué hablar, yo creo, y es un reto que nos ocupará los siguientes años, afortunadamente. Pues afortunadamente. nada, oye, gracias a vosotros y a todos ustedes. Pues nada, adelante y presentamos la siguiente mesa.